Bien, bienvenidos todos a esta segunda parte de nuestra sesión del día de hoy, de la clase Mercado de Valores. Y el día de hoy, o en esta segunda sesión, pues vamos a empezar a ver el análisis fundamental. ¿Ok? Y antes de continuar y antes de presentar el objetivo, me gustaría escuchar de ustedes si hemos escuchado o si hemos sabido algo sobre el análisis fundamental, o a qué nos suena, o qué esperamos que sea el análisis fundamental. ¿Hemos escuchado hablar de este tipo de análisis, el análisis fundamental? ¿O no hemos escuchado? ¿De qué se tratará? ¿Qué creen que es el análisis fundamental? ¿Alguna idea? ¿No? ¿No ideas? Pues supongo que por el nombre Ujú, es como una manera de, no sé, analizar el ujú. valor real de las cosas, Ok. de títulos o acciones o así. Bien, sí, más o menos sí. O sea, sí, de hecho sí. Bien, el análisis fundamental, bueno, el objetivo va a ser pues conocer el análisis fundamental para nuestra aplicación en el mercado de capitales. ¿Ok? Que de hecho el objetivo realmente pues no nos está diciendo mucho más allá pues que vamos a ver el análisis fundamental, ¿no? Pero no nos dice ni de qué se trata, ni cómo aplicarlo, ni nada, ¿no? Entonces vamos a platicar en esta sesión. Es la primera de aproximadamente 3 sesiones o 4 sesiones de análisis fundamental. El análisis fundamental es una manera en la que nosotros podemos revisar una acción o una empresa, pues, para determinar si me es rentable o no me es rentable entrarle a la inversión con ella, ¿no? Tal cual es un análisis, una radiografía, pues, de la empresa, ¿ok? El análisis fundamental no solamente se va a basar en la empresa como tal, sino además en factores externos que le pueden aportar o le pueden mermar al desempeño de la empresa. Entonces, un análisis fundamental realmente es un análisis amplio y de alguna manera, pues profundo de la situación económica, no solamente de la empresa, sino de su entorno también, ya sea del sector, ya sea del país, incluso condiciones globales, ¿no? Entonces, el análisis fundamental realmente puede llegar a ser amplio y tardado realizarlo. ¿Ok? Normalmente, cuando nosotros vamos a hacer inversiones en mercado de capitales, hay dos tipos de análisis que tendremos que hacer. Uno es el análisis técnico y otro será el análisis fundamental, que es el que vamos a ver. Para explicar el análisis fundamental, eh, pues nos va a tomar algo de tiempo. Por eso voy a empezar con el análisis fundamental. Normalmente y en algunas otras clases empezamos con el análisis técnico, puesto que es mucho más sencillo, ¿sí? Eh, revisarlo u obtener los datos, ¿sí? Y después tocamos base en el análisis fundamental. Dado que no tenemos todavía o sea, todavía no podemos accesar a nuestro AxiTrade, pues prefiero iniciar con el análisis fundamental, que es donde no necesitamos los datos tan duros de movimientos y variaciones en acciones, y luego entraremos pues en el análisis técnico para complementarlo. Normalmente debemos hacer los dos análisis para poder tomar la decisión de compra o de venta, ¿no? En algunos casos, el análisis fundamental no se hace tan a profundidad porque les digo que lleva mucho tiempo y se hace más basado en el análisis técnico, que es de alguna manera mucho más rápido de hacerse. ¿Por qué? Porque los datos son eh, prácticamente todos matemáticos, ¿no? Y en el análisis fundamental hay mucho que tienes que analizar, digamos, de teoría. ¿Ok? Pero bueno, vamos a revisar qué es el análisis fundamental. ¿Ok? El análisis fundamental es un tipo de análisis bursátil que intenta establecer el valor teórico de un título a través del estudio de las variables que afectan su valor. O sea, nosotros vamos a ver o vamos a analizar todos aquellos componentes alrededor de la emisión o alrededor de la empresa que le pueden sumar o que le pueden restar al valor de la acción. ¿Ok? ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, yo como empresa mediana quiero lanzar mis acciones por 50,000 pesos cada una? Y después veíamos pues que el precio de la acción pues empezaba a bajar porque no había operaciones con ella y poco a poco la oferta y la demanda pues iban a ajustar el precio, ¿no?
Entonces, con el análisis fundamental vamos a ver si realmente valen esos 50,000 pesos mi acción que yo quiero, ¿no? A lo mejor yo solamente estoy diciendo 50,000 pesos por decir un número, pero cuando hacemos el análisis alrededor de la empresa misma y de algunos otros factores globales, pues vamos a determinar que el valor real de la acción, pues no son 50,000 pesos, sino a lo mejor 10 o 15,000 pesos. Entonces, el análisis fundamental nos va a ayudar a establecer de alguna manera el precio de una acción. Vamos a ver si está muy inflado o si está sobrevalorado. En primer lugar, el análisis fundamental es un tipo de análisis bursátil, es decir, aunque se puede utilizar para valorar títulos que no cotizan en la bolsa, se utiliza principalmente para invertir en la bolsa. El análisis fundamental nos va a permitir inversiones en la bolsa. En segundo lugar, el análisis fundamental intenta establecer el precio teórico de un título y pretende calcular cuál debe ser el precio de un título para que esté ajustado, justamente valorado, perdón. Con lo cual no se aventura a decir si el precio sube o baja, sino se establece a largo plazo el valor que debe aproximarse a ese precio. O sea, a largo plazo yo voy a calcular cuánto podría ser el valor de esta acción. Más con este análisis no puedo decir si va a subir o va a bajar en los próximos años o días. ¿Ok? Por último, se hace a través del estudio de las variables que afectan su valor. O sea, todas las variables que pudieran afectar el valor de la empresa. Ya, perdón, el valor de la acción. Ya decíamos que puede ser dentro de la empresa o fuera de la empresa. Digamos que el análisis fundamental, en pocas palabras o en palabras que conocemos, pues va a ser un análisis FODA, ¿no? Que seguramente todos lo conocemos. ¿Y alguien nos puede recordar qué significa FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Exactamente. Las fortalezas y las oportunidades, ¿de dónde las sacas? Cuando tú haces un análisis FODA y dices, las fortalezas son ¿de dónde? Y las oportunidades, ¿de dónde? Hacemos nosotros como un cuadrante, ¿no? Un cuadrito y decimos FODA. Ok. Y las fortalezas y las oportunidades, ¿cómo las determinas? Pues las Pues fortalezas son internas y las oportunidades son de carácter externo. A ver, ¿alguien más? ¿La mitad estuvo bien? Las debilidades y las oportunidades eran las externas, ¿no? No, que las amenazas y las debilidades eran las externas y las oportunidades y las fortalezas son las internas. Y esto es Exactamente. un análisis tuyo tanto de tu empresa como de la competencia. Exactamente. Es tal cual es lo que vamos a hacer con un análisis fundamental, ¿no? En un análisis fundamental, pues vamos a hacer tal cual un FODA. ¿Cuáles son las fortalezas de mi empresa? ¿Cuáles son las fortalezas de la empresa que voy a analizar? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Sí? ¿Cuáles áreas de oportunidad que puedo mejorar de la empresa? ¿Sí? Entonces, esas son las partes internas que voy a analizar de la empresa en un análisis fundamental. Y también tengo que ver cuáles son las amenazas que debo considerar para la empresa. Las amenazas no son internas en la compañía, las amenazas pueden ser del exterior. Y en este caso, puede ser desde su competencia, puede ser factores macroeconómicos, puede ser que si las tasas de inflación, que si el precio del dólar, que si algún tratado comercial, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis, el análisis fundamental prácticamente es un análisis FODA de una compañía. Voy a analizar cómo está financieramente sustentada esta compañía, si tiene suficientes activos, qué tanto debe, cuáles son sus pasivos, cuánto está apalancado. Vamos a ver fórmulas financieras dentro del análisis FODA, perdón, dentro del análisis fundamental. Y vamos a analizar también qué es lo que sucede en el entorno, cuál es el entorno macroeconómico, tiene oportunidades de expansión o su sector está ya muy reducido, su sector está ya muy estresado, ya no se puede, ya no hay oportunidades de expansión, o qué es lo que está sucediendo con el exterior también, ¿no? Dice, dentro de las variables nos encontramos algunas como los estados financieros, que son prácticamente dentro de la compañía,
sus planes de expansión futuro, el sector al que pertenece, eso ya forma parte externo, o el entorno económico del país o los países en los que opera, ¿no? Si nosotros a lo mejor teníamos una compañía o tenemos una compañía en Venezuela, pues en su momento a lo mejor dentro de nuestro análisis FODA, una de las amenazas que pudiéramos tener, pues el gobierno, ¿no? Si nos va a expropiar, qué es lo que está sucediendo con los impuestos, etcétera. Entonces, es importante hacer el análisis fundamental para saber si la compañía, pues, tiene de alguna manera futuro, si la compañía que está haciendo la emisión de acciones tiene futuro en ese país, o si los demás países que son sus filiales van a salir a rescatarla, qué va a pasar con ella, ¿no? Obviamente hay que analizar también la parte interna, sus estados financieros, su balance general, sus estados de resultados, etcétera, ¿no? Las variables que afectan al valor de una empresa pueden ser de tipo microeconómico y macroeconómico. ¿Y alguien recuerda cuál es la diferencia entre microeconomía y macroeconomía? La microeconomía se ocupa más como de los individuos, de las empresas, y la macroeconomía ya es como más del país y pues agentes económicos más grandes. Exactamente, la microeconomía entonces se ocupa de la toma de decisiones de los individuos como tal, ¿no? La toma de decisiones que tú haces y ya, ¿no? Y la macroeconomía es la toma de decisiones que hacemos ya en conjunto. Si a toda la población nos gusta más comprar, o a qué porcentaje de la población nos gusta comprar más leche Lala, o leche Santa Clara, o leche Sello Rojo, o leche Tres Hermanos, ¿no? Entonces, dependiendo de la toma de decisiones de todo el país, pues habrá compañías que tengan mayor crecimiento económico, ¿no? Habrá compañías que su flujo de ventas pues se vea, digamos, hacia la alza, y habrá compañías que a lo mejor la toma de decisiones en conjunto de los individuos pues ya no les beneficie en sus ventas, ¿no? Entonces, las variables que afectan el valor de una empresa pues pueden ser también microeconómicas como macroeconómicas. Las variables de tipo económico son aquellas que afectan exclusivamente a la empresa. Sin embargo, las de tipo macroeconómico afectan a cualquier tipo de empresa. ¿Por qué? Porque ya la macroeconomía estudia el sector completo. O sea, ya no va a afectar a una empresa en particular, sino que va a afectar al sector completo. Que si la tasa inflacionaria, que si los impuestos en ese sector, que si etcétera, etcétera, ¿no? De manera que ahora, a la hora de valorar una empresa, existen dos tipos de enfoque, y esto es importante. Para hacer un análisis fundamental, perdón, vamos a poderlo hacerlo por medio de estos dos enfoques, top-down y bottom-up. El top-down, ¿sí?, es un análisis desde arriba hasta abajo, tal cual como lo dice el nombre en inglés, ¿no? De arriba para abajo, de lo general a lo particular. Primero, estudia las variables macroeconómicas y después las microeconómicas, ¿sí? Y se va a ir desde estudiar la globalización, qué tan, vamos a suponer que estamos hablando de una empresa acerera, ¿no? Vamos a hablar de una empresa acerera, vamos a hablar a lo mejor de Aceros Murillos, es solamente porque se me ocurre, vamos a hablar de Aceros Murillos. Y entonces un top-down va a empezar a ver cómo está la industria del acero alrededor del mundo. Si se sigue construyendo, si hay expansión, si hay si hay proyectos de inversión en carreteras, etcétera, cosas que se necesite utilizar el acero. Y entonces se empieza a analizar absolutamente la economía del sector acerero. Y ahí vamos a ver a lo mejor que se pronostica que la industria acerera crezca el próximo año un 15%, dado que China está expandiendo sus casas o está expandiendo sus colonias o sus ciudades, ¿no? O porque en África del Norte o del Sur se están construyendo supercarreteras, entonces pues se va a necesitar el acero o tal o cual. Entonces empezamos a investigar aspectos macroeconómicos o aspectos globales, ¿no? Estudia la situación económica mundial, que es el primer punto que vemos acá. Después dice, vamos a estudiar los países que más atractivo tienen para invertir. Y entonces ya decimos,
Bueno, pues a lo mejor África va a ser un consumidor importante el próximo año en acero, o China va a ser un consumidor importante ¿cómo se llama? Hoy, con lo que construimos, bueno, vamos a decir que también acero, ¿no? Cemento, iba a decir cemento. En China va a ser uno de los principales consumidores de cemento y no sé, Estados Unidos también va a consumir grandes cantidades de acero porque trae proyectos importantes de expansión de carreteras, etcétera, ¿no? O México mismo trae, etcétera. Entonces vamos a ver ahí ya qué países o en qué países esas industrias van a ser más fuertes, ¿no? Y a lo mejor, pues en lugar de pensar en invertir en aceros Murillos, pues empiezo a ver si hay algunas otras compañías acereras en las que pudiera invertir, ¿no? Después de ello, vamos a ver dentro de cada uno de esos países, se eligen los sectores con más potencial. Bueno, ya estoy viendo que la situación económica en México, como tiene potencial de expansión, se anuncia el Tren Maya, vamos a decir, y se anuncia la construcción de un nuevo aeropuerto, pues veo que la demanda de acero pues va a ser fuerte. Entonces me voy a enfocar ahora sí en México nada más, ¿no? Entonces, ya que hube investigado la situación económica mundial, va a haber una expansión, muy bien, determinados países van a necesitar acero, entonces la industria va a ser el acero, y ya veo que aquí en México pues va a haber diferentes proyectos de expansión o diferentes proyectos pues de crecimiento en infraestructura, entonces me aviento con una empresa mexicana comercializadora de acero o fabricante de acero para la construcción. Entonces ya, si se fijan, voy cerrando desde lo más amplio hasta lo más particular, ¿no? Después de ello, entonces, voy a investigar los sectores con más potencial y se analiza que sean más interesantes para invertir. Entonces, ya defino que fue la industria acerera en México y yo veo que de las más importantes, pues está Aceros Murillo, ¿no? Y ahora sí voy a investigar qué es lo que sucede con Aceros Murillo, cuáles son sus estados financieros o cómo están sus estados financieros, si estamos generando pérdidas, si estamos pidiendo mucho prestado, etcétera, para cada una de las empresas acereras, ¿no? Y entonces ya tomaré la decisión de que la mejor empresa acerera, pues va a ser Aceros Murillo, ¿no? Vamos a decir. Entonces, el método top-down, para sumarizar, el método top-down es el que hace un análisis desde lo más general, desde la economía mundial o situación mundial económica, hasta lo más particular, que vamos a caer a lo mejor en 3 empresas acereras, ¿ok? Y entonces ya voy a ir desmenuzando, irme hacia adentro, hacia las entrañas de cada empresa, para revisar los estados financieros de cada una. En el método top-down, le da más peso, de alguna manera, a la economía global o a la economía mundial, a la macroeconomía, ¿sí? Eso va a ser para el top-down. Por el otro lado, dentro del análisis fundamental, vamos a tener también el método bottom-up, ¿no? Que es ahora de abajo para arriba. Dice, este enfoque va desde abajo hasta arriba, de lo particular a lo general. Se fija primero en las variables microeconómicas y más tarde en las macroeconómicas, ¿no? Y en este caso vamos a empezar al revés. En este caso vamos a decir, bueno, hoy traigo ganas de invertir en una refresquera, ¿no? O tengo ganas de invertir en Coca-Cola o en PepsiCo, ¿no? Así, Pepsi, o cotiza como PepsiCo. Quiero invertir en PepsiCo de México. Muy bien. Y entonces elegimos primero la empresa y de ahí nos vamos a ir hacia arriba, ¿sí? Se lleva a cabo un análisis del sector, vamos a ver cómo está el sector de las bebidas gaseosas o las bebidas energetizantes, etcétera. Y entonces yo voy a empezar ahora de abajo para arriba. Ya veo la situación de PepsiCo, veo sus estados financieros, entonces empiezo ahora a investigar sobre el sector, si tiene crecimiento ese sector, si ya no tiene crecimiento. Después voy a estudiar las situaciones económicas del país, vamos a decir, si en el país se está dando impulso a las refresqueras o si se les están subiendo los impuestos a las refresqueras, o qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, cuando se aumentaron los impuestos en las comidas chatarra, pues eso de alguna manera impactó, ¿no? A todas las
o la industria pues de las frituras y de los refrescos, etcétera, porque ya se les iba a aumentar el impuesto y con ello iban a mermar sus utilidades, ¿no? O incluso estas noticias o reglamentos de que tienen que tener los sellos, de alguna manera pues iban a impactar también en sus ventas, porque pues nosotros como consumidores, intentando en un afán de consumir a lo mejor un poquito más saludable, pues al tener estos sellos, de alguna manera iban a tener o tienen algún impacto en las ventas, ¿no? O este cambio, por ejemplo, en los empaques, no sé si recuerdan el cambio de empaques o de imagen en los empaques, donde ya no se puede imprimir caricaturas o personajes llamativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estimulan y generan pues, que los más pequeños quieran consumir este tipo de alimentos, ¿no? Como los cereales o pues sí, que tipo Choco Crispies y todos ellos, ¿no? Obviamente eso va a impactar en las ventas de los fabricantes o en las ventas de cada una de las empresas. Entonces, así es como vamos a empezar a hacer nuestro análisis bottoms up. Primero, de lo particular de la empresa que yo decidí estudiar y después investigaré el análisis del sector, si hay crecimiento, si hay restricciones, el análisis y situación económica del país, incluso también la política, situación política del país donde está la empresa. Y por último, una situación de economía global. ¿Qué tal si ya no existe más maíz, por ejemplo, para seguir haciendo los corn pops o etcétera? Entonces, la diferencia del bottoms up y el top down, pues es qué tanto peso le voy a dar a la empresa, ¿no? En el bottoms up le doy mucho peso a la empresa y de ahí me analizo el entorno económico y del otro lado, y el top-down, analizo primero el entorno económico, le doy más peso al entorno económico y después al final me decido por una empresa. Entonces, esas son las diferencias principales entre cada uno de ellos. Independientemente del tipo de enfoque que adopte un analista, existen diferentes métodos para valorar una empresa. Los métodos de valoración de empresas son métodos cuantitativos de calcular el precio justo de una compañía. Los métodos principales son basados, uno, en el balance general, ¿sí? Y tratan de calcular el valor de la empresa mediante la estimación de su patrimonio, ¿no? Nosotros obviamente sabemos, pues, o ya para este momento de nuestra carrera, pues ya hemos tomado clases de contabilidad y ya sabemos, pues, esto del balance general, ¿no? En general, lo recordamos, ¿no? Levantamos la mano si recordamos todos estos principios como de contabilidad, de estado de resultados, balance general, digo, porque no somos contadores acá, entonces levantamos la mano si tenemos todavía nociones y recuerdos de balance general, estado de resultados, etcétera. Levantamos la manita. Muy bien, muy poquitos. Ok. Ok, bueno, somos menos de la mitad, pero seguramente que más de la mitad recordamos, pues, esto del balance general y el estado de resultados. Grandes rasgos, digo nomás como para refrescar, el balance general es este balance que tiene las dos columnas y de un lado van los activos y del otro lado los pasivos y el capital. El balance general, pues nos tiene que dar igual, ¿no? Como el nombre lo dice, balance, balanza, tiene que dar iguales. Todo lo que yo tengo en activos, lo he comprado, ¿sí? Con capital o lo debo, que son parte de los pasivos, ¿no? Y en general tiene que estar igualito. Por otro lado, tengo el balance de resultados, que es de una sola columna, y me dice cómo están mis operaciones. Cuánto he tenido de ventas, cuánto es mi costo de las ventas, cuánto es el costo de las operaciones, que si necesito gastar en esto, gastar en aquello, etcétera. Entonces, ese se genera, pues prácticamente, o lo podríamos generar casi todos los días sabiendo las ventas, ¿no? Entonces, al final del estado de resultados, podemos obtener si en el ejercicio hemos tenido utilidades o si no hemos tenido utilidades. Y si de esas utilidades las vamos a repartir entre los accionistas o las vamos a reinvertir, ¿no? Y entonces hay diferentes métodos para
evaluar una empresa. ¿Okay? Uno de los primeros métodos, hoy aquí mencionamos 4. Uno es de acuerdo a su balance general, de acuerdo a saber cuánto es lo que tiene en activos, ¿no? Y cuánto es lo que los debe, ¿sí? Si tiene muchas obligaciones, si tiene muchos pasivos, o si ha invertido en diferentes activos, pues y qué tipo de activos son, ¿no? Eso es basado en el balance. Otro, pues es basado en el estado de resultados, que vamos a valorar qué tan eficiente es esta empresa, ¿sí? Qué tanto está creciendo en sus ventas, qué tanto se le está yendo en pagar a lo mejor intereses o pagar los impuestos, si está reinvirtiendo las utilidades o si se las está gastando en los accionistas, etcétera, ¿no? Y vamos a ver multiplicadores o, digamos, razones o ratios, ¿sí? De rendimiento, pues, ¿no? Uno de ellos y de los más importantes es el EBITDA, ¿no? EBITDA. Y lo vamos a ver, yo me imagino que la próxima sesión, la siguiente semana. Otro método es basado en el Fondo del Comercio, que valora las empresas según los elementos intangibles como sus marcas, patentes o calidad de la cartera de clientes. Esa es otra manera de valorarla, ¿no? ¿Qué tantas patentes tienes? ¿Qué tanto vale tu marca? ¿No? Decíamos, por ejemplo, al principio, sobre los activos tangibles e intangibles, los activos financieros y los activos que no están de alguna manera contabilizados, ¿no? Como eran las marcas y las patentes. Son activos que como tal no tienen un valor a lo mejor monetario, pero contablemente o cuando yo lo quiero vender, pues sí pesa mucho, ¿no? Y veíamos el caso de Coca-Cola, en el que la marca como tal, solo la marca está súper valorada, ¿no? Entonces, y eso ya cuenta como parte de nuestros activos. Otro método es basado en el descuento de los flujos de fondo o flujos de efectivo, y ese trata de establecer el valor de una empresa en función estimada de sus flujos de dinero que va a tener, que también nosotros decíamos que, o ya veíamos ejemplos de cuánto es lo que yo espero generar de efectivo o de ventas dentro de los próximos 5 años, y todos estos me los voy a traer a valor presente neto, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, yo espero que el primer año yo genere 1 millón de pesos en flujos de efectivo y con una tasa de crecimiento del 5%, ¿no? Entonces, cada año le voy a tener que aumentar el 5% y cuando yo me los llego a valor presente neto, pues entonces tendré una muy buena estimación de cuánto es lo que vale mi empresa el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a tener esos 4 métodos para valorar o calcular el valor de una empresa. Uno basado en el balance general, otro basado en el estado de resultados, otro en el fondo de comercio y otro descuento de los flujos de efectivo, ¿no? O de flujos de fondo. Bien. Un análisis fundamental, entonces, se basa o se analiza la situación actual y hacia dónde va la economía global, y como, digamos, sumarizando lo que estamos diciendo, lo que estábamos diciendo. Ya sea que lo hagas antes o al final, pero se tiene que analizar la situación de la economía global, hacia dónde está caminando, si la economía global está avanzando, si la economía global está contraída, etcétera. Hay que analizarlo y hay que también darle algún peso dentro de nuestro análisis. La situación actual y hacia dónde va la economía del país, ya sea nuestro país o la economía del país de la empresa. El sector también es importante que lo analicemos. Y obviamente la gestión de la empresa, que es prácticamente el estado de resultados y el balance general. ¿Cómo está la situación de la empresa? Si debe, si no debe, si la empresa está invirtiendo, etcétera. Entonces, en el análisis fundamental, ya sea antes o después, ya sea primero o al final, estos son los 4 aspectos fundamentales o principales que se hacen en el análisis. La economía global, la economía del país, la economía del sector y obviamente la gestión o la administración de la empresa. ¿Cuáles son las ventajas del análisis fundamental? El análisis fundamental ayuda a los inversionistas a recopilar la información adecuada para tomar las decisiones racionales a la hora de determinar su posición. Al basar estas decisiones en datos financieros, existe poco margen para sesgos personales. Cuando nosotros ya analizamos la situación económica de la empresa, del país, del sector, de la economía mundial,
quizá entonces ya no vamos a tomar la decisión de, bueno, voy a invertir en Coca-Cola porque me gusta la marca. O voy a invertir en Fragua porque tengo una farmacia Guadalajara en la esquina y estoy familiarizado con la empresa y además me gusta la marca, ¿no? Entonces, ya cuando analizamos todo eso, ya no solamente lo hacemos con el estómago, ¿no? O la decisión no la tomamos con el corazón, sino que ya la tomamos pues pensando en la situación económica, no solamente de la empresa, sino la situación económica global, que obviamente eso le va a afectar o le va a ayudar a la empresa a crecer. En lugar de establecer puntos de entrada y salida, como lo es en el análisis técnico, ¿sí? En el análisis técnico te dice la empresa está en su mayor punto de precio o está en su precio más bajo, ¿no? Eso es lo que quiere decir eso. En lugar de establecer puntos de entrada y de salida, el análisis fundamental busca entender el valor de un activo, de modo que los inversores o los inversionistas pueden tener una visión del mercado a más largo plazo. Una vez que el inversor ha determinado el valor numérico del activo, puede compararlo con el precio de mercado actual para evaluar si está sobrevalorado o infravalorado. El objetivo es obtener ganancias de la corrección del mercado. Resumidas cuentas, cuando nosotros hacemos ese tipo de análisis, el análisis fundamental, nosotros podremos saber si la acción que vamos a comprar está por encima o por debajo de su precio real. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a saber? Si nosotros hicimos una evaluación de la empresa y vemos que la empresa, con los diferentes, digamos, razones financieras, vemos que está súper bien la empresa y que comparada con sus competidores y con su sector, pues el precio de la acción es barato, ¿sí? Vamos a decir, entre comillas, barato, pues entonces yo puedo pensar que esa acción está subvalorada, no está suficientemente ajustada al precio, pero cuando los demás empiecen a dar cuenta, pues van a comprarla. Entonces mi momento es comprarla ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo espero, o con el análisis que hice, que se ve que tiene futuro y que va a crecer, pues entonces estoy esperando que el precio de la acción eventualmente vaya a subir. Entonces la compro ahora porque yo espero que va a subir el día de mañana. Entonces, eso será una corrección automática del mercado. Una desventaja, y la principal desventaja, es que requiere muchísimo tiempo para hacer este análisis. O sea, requiere mucho análisis, sobre todo de las situaciones externas, mucho análisis del mercado, mucho análisis de la situación global, ¿sí? Y eso pues te va a mermar mucho en tiempo. Esto, como son muchas áreas, dice, implica muchas áreas de análisis, lo que puede hacer que el proceso sea extremadamente complicado. O sea, igual y te puedes perder en el análisis cuando ya estás haciéndolo macroeconómicamente, de pronto ya dices, bueno, ya he estado estudiando tanto que ya no sé ni para dónde voy, ¿no? Entonces, sí es complicado hacer un análisis fundamental porque requiere mucho tiempo y es mucha información que hay que analizar. Como el análisis fundamental ofrece una visión del mercado mucho más a largo plazo, los resultados no son adecuados para tomar decisiones rápidas. Entonces, si tú necesitas tomar una decisión rápida, pues un análisis fundamental no te va a ayudar mucho porque prácticamente vas a tomar mucho tiempo y a lo mejor la ventana de oportunidad la vas a perder, ¿no? Es mejor que los inversores o los inversionistas que quieran crear una metodología para invertir a corto plazo empleen el análisis técnico. Si yo necesito tomar una decisión rápida, el análisis fundamental no me va a servir. Si yo necesito tomar una decisión rápida, me tendré que ir por el análisis técnico, que ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Pero el análisis técnico es mucho más sencillo en términos de rapidez. O sea, no nos va a tomar mucho tiempo hacer análisis técnico, puesto que es prácticamente poco investigación y más de cálculo, ¿no? El cálculo es más de inmediato. Es importante tener en cuenta el mejor y el peor de los casos. Mientras que el análisis fundamental ofrece una visión multidimensional del mercado, es posible que los cambios legislativos, políticos y económicos negativos sorprendan a los mercados. Wow, ¿qué es esto? Pues que dentro del análisis fundamental, aún si yo ya tomé la decisión de que, ok, sí voy a invertir en una compañía venezolana, pues de un momento a otro los cambios políticos pueden venir sin avisarnos en lo absoluto, ¿no? Y entonces eso nos puede afectar. Entonces, esa es otra de las ventajas. Entonces, tenemos tres desventajas. Número uno, que el análisis fundamental es complicado y es extenso. Número dos, que el análisis fundamental es a largo plazo y no me va a servir para tomar decisiones rápidas.
Y número 3, que existen cambios como los políticos, los legislativos y los económicos de un país que nos pueden, o sea, que pueden darse de forma rápida o repentina y que eso, a pesar de que nuestro análisis fundamental sale positivo, pues eso nos puede cambiar la visión totalmente, ¿no? Eso es sobre el análisis fundamental. ¿Dudas acerca del análisis fundamental? ¿No dudas o no entendimos nada? Ok, bueno, a ver, para ir cerrando más o menos el tema, vamos a hacer unas preguntas, ¿ok? Ok, primera pregunta. ¿Para qué nos sirve el análisis fundamental? ¿El estudio estadístico, profe? No tanto estadístico. Ok, ¿para qué nos puede servir también el análisis fundamental? Para ayudarnos a saber si vale la pena invertir en esa empresa o así. Ok, muy bien, excelente. Un análisis fundamental, ¿cómo lo podríamos resumir? O sea, ¿con qué qué herramienta podríamos utilizar para hacer un análisis fundamental? Economía global. Economía global, muy bien. ¿Y qué otro tipo de análisis ya lo conocemos, que se parece mucho al análisis fundamental? El FODA. El FODA, ¿verdad, Estela? Lo platicábamos justo al principio. El análisis fundamental es muy similar a un análisis FODA. ¿Por qué? Porque vamos a ver o vamos a analizar sus fortalezas, ¿sí? Lo que tiene fuerte internamente, que pueden ser sus estados financieros, sus estados de resultados, sus ventas, etcétera, ¿no? Vamos a analizar también sus oportunidades, dónde puede crecer, si está pagando muchos impuestos, si el dinero lo está completamente utilizando o no lo está utilizando, si está reinvirtiendo sus utilidades o no, o se las está gastando. Entonces, son oportunidades que podemos identificar, ¿no? También tenemos que analizar las amenazas, ¿sí? El entorno, la macroeconomía, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 4 puntos o 4 aspectos que se analizan en el análisis fundamental? La administración de la empresa, la economía del país, la economía global y la otra ya no me acuerdo. ¿Ok? La economía del sector, ¿no? Entonces, esos son los 4 puntos que un análisis fundamental nos va a decir, ¿no? Si la economía global está creciente o no, si la economía del sector está creciente o no, si la economía del país, particularmente de un país, está a la alza, a la baja, está creciendo o no, y finalmente la situación de la empresa, ¿no? Y recuerden que en el análisis en el análisis fundamental, tenemos 2 maneras de hacerlo. ¿Recuerdan cuál es la primera y la segunda? ¿Cuáles son esas 2? Top down y bottom up. Exacto, muy bien. El top down y el bottom up, ¿no? El top down, ¿cómo es el top down? ¿A qué le da peso el top down? ¿Cómo empezamos el top down? Le da más peso a la economía global, ¿no? Ajá, exactamente, le da más peso a la economía global. Y por ahí es por donde empezamos, ¿no? De la economía global, y luego nos vamos a la economía del sector, y luego nos vamos a la economía del país. Ya vimos que en qué país ese sector es más fuerte, y finalmente vemos cuáles son las empresas que se dedican en ese país a ese sector,
¿verdad? Y después de ello ya tomamos o elegimos la empresa que digamos tiene mejor desempeño en ese sector, en ese país. Por el contrario, el bottom-up pues empezamos nosotros eligiendo la empresa del sector que sea, como quiera que sea, la empresa que a mí me late más, la empresa que de mi corazoncito sale que digo, quiero analizar esa empresa, ¿sí? Y entonces ya digo, bueno, agarro esta empresa y ahora me voy al revés. Le doy más peso en el bottom-up, le doy más peso a la empresa y agarro primero la empresa y luego analizo el país donde está y luego analizo su sector en general y luego analizo la economía global de ese sector, ¿no? Y ya veo, digo, bueno, en general, esta empresa sí tiene crecimiento o no tiene crecimiento, ¿no? Muy bien. ¿Cómo nos sentimos con el análisis fundamental? ¿Más o menos bien? Ok. De cualquier manera, la presentación la voy a cargar ya mismo a la plataforma. Recuerden que vamos a tener de tarea subir el mapa conceptual que hicimos la semana pasada. Apenas activé, no se veía, ya estaba ahí, pero no se veía la recepción de esa entrega y ya creo que ya está la recepción de la entrega de la operatividad en la Bolsa Mexicana de Valores. Del análisis fundamental todavía no, porque todavía nos quedan otras 2 sesiones más, o por lo menos una sesión más, para revisar cómo hacer el análisis fundamental. ¿Okay? En la próxima sesión, a partir de mañana y a lo mejor la próxima semana, vamos a ver específicamente cómo realizar el análisis fundamental, ya con un caso a lo mejor un poquito más práctico. ¿Ok? ¿Dudas al respecto? ¿Dudas sobre los entregables? No, profe. No, bueno. Si no tenemos... Maestro, Ajá. los ejercicios del split de los 6 que eran, ¿esos también los vamos a subir o esos no eran? Esos... Ay, buena pregunta. La verdad es que me olvidé de esos ejercicios. Les voy a... Uy. Mañana les defino, porque quiero ver si vienen en el examen, ¿sale? Si vienen en el examen, pues sí los tenemos que subir para practicarlo y si no, no los brincamos, ¿va? Ok, entonces por de mientras nomás va a ser el mapa conceptual. Ajá, sí, por mientras Ok. solamente la entrega de esos mapas, ¿sí? Gracias. Bien. ¿Cuándo lo tenemos que entregar, profe? El viernes, ambos. Esta presentación ya está en la plataforma, ¿verdad? La que hicimos hace una hora, sí, la que es de análisis fundamental, apenas la voy a subir. Ok, va, gracias. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Los libero y que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Bye, profe. Adiós, profe, buen día. Buen día.